Yo conseguí en estos días un párrafo, que es un comentario bíblico sobre los acontecimientos finales, que fue escrito en el año 1890 y tiene su valor puesto que para 1890 los terremotos no eran muy comunes. Pero dice la sierva de Dios en este libro llamado Evento de los Últimos Días, la página 24, lo siguiente: la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, el fin viene definitivamente. Cada día la tierra seguirá temblando, cada día los terremotos, los percances internacionales serán peores. Dice lo siguiente: el Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. ¿Escucharon esto? La tierra va a ser sacudida terriblemente. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Yo no sé, hermanos, si ustedes notaron la manera como, la manera como la televisión presentaba esas escenas tan terribles de los carros. Hermano, parecían juguetes esa cantidad de carros, ¿verdad? No eran 2 carros, ni 3 carros, ni 10 vehículos. Eran, hermanos, centenares de carros. Muchas gracias, hermano. Eran centenares de vehículos que se unían con barcos y casas. Hermanos, una cosa espantosa, un cataclismo verdadero. Pero eso es lo que dice aquí la sierva de Dios, y lo dice la Biblia también. Armadas enteras se hundirán, y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente, y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Será cada vez más frecuente los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, habrá choques y muertes sin la advertencia ni siquiera de un solo momento. El fin se está acercando. El tiempo de gracia está terminando. Oh, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamemos al Señor en tanto que Él está cercano a nosotros. Habrá epidemias, habrá mortandad y hambre. Y ahora oigan esto: las aguas del abismo rebosarán sus límites, e incendios e inundaciones destruirán las propiedades humanas. Y la vida se acabará en pocos minutos. En la siguiente página hay otro párrafo que no lo copié textualmente, pero dice que el Señor en ningún momento el Señor va a proteger ni la vida ni las propiedades de aquellos que deliberadamente están violando los mandamientos del Señor. Eso es algo serio, hermano. Porque cuando viene un cataclismo, viene un terremoto, uno lo primero que hace es invocar la protección de Dios. Pero una cosa es, hermano, estar invocando la presencia de Dios, y otra cosa es estar viviendo en obediencia a los mandamientos del Señor. Por eso es que mucha gente queda sin protección. Porque como dicen por allá, creo que son los dominicanos, que dicen: nadie se acuerda de Santa Bárbara sino cuando truena. Y así, hermano, hay mucha gente que se acuerda de Dios es simplemente cuando hay problemas. Cuando hay terremotos, las iglesias se llenan. Pero después que pasan los terremotos, otra vez la gente vuelve a su vida antigua. Hermanos, y la gente nos pregunta: ¿y cómo podemos estar preparados? Porque, hermano, hoy le tocó a Japón, pero mañana no sabemos si nos va a tocar aquí en Toronto. Señores, ¿cómo podemos estar nosotros preparados? Bueno, si ustedes leen la Biblia, el Señor ha dicho, en lo que decíamos en la lectura bíblica: sé fiel hasta la muerte. Hay que ser, hermano, ser fiel al Señor. Haya terremotos, haya tornados, haya lo que sea, señores, es la voluntad de Dios. Espera el Señor que nosotros seamos fieles 100%, que seamos leales a las cosas que hemos recibido. Ahora, hermanos, hablar de fidelidad es hablar de lealtad, es hablar de integridad, es hablar de una entrega total y una dedicación y una perseverancia en los caminos del Señor. Porque ustedes saben que la vida del cristiano es una vida totalmente diferente. Los cristianos de por sí, si son cristianos genuinos, si son cristianos verdaderos, los cristianos van a ser gente amable, gente bondadosa, gente amorosa, gente perdonadora, gente buena en todo momento. Pero, hermanos, se necesita fidelidad para ser bueno todo el tiempo. Hay personas que son buenos una semana, y hay maridos que son excelentes maridos 2 meses, mientras están medio casados.
pero después no hay perseverancia, no hay consistencia. Pero es la fidelidad, el don cristiano que nos da el Espíritu Santo, lo que va a dar consistencia a las virtudes que Dios nos ha dado a nosotros. Así que si hay perseverancia, si hay fidelidad, vamos a ser cristianos excelentes en todas partes. Haya terremoto, no haya terremoto, los cristianos van a ser siempre pacientes, misericordiosos, perdonadores. Mis amados, necesitamos, según la Biblia, ser obedientes, ser fieles a Dios en todo momento. Ahora, la gente se pregunta, ¿pero vamos a ser fieles a quién? ¿A quién es que debo yo serle fiel? Bueno, y porque hay gente que son fieles a su iglesia. Hay gente que son fieles a sus doctrinas, son fieles a sus pastores. Pero hermano, el Señor quiere que seamos fieles a Jesucristo, que es el que murió por nosotros. Dios quiere que seamos fieles a aquel que murió por nosotros, porque a fin de cuentas Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor. La religión no va a salvar a nadie. Las abuelas no van a salvar a nadie. Los papás cristianos no salvan a nadie. Tenemos que salvarnos echándole mano a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, Cristo murió, Cristo sufrió por nosotros, Cristo derramó su sangre, Cristo resucitó triunfante, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Gloria al Señor. Por eso dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, tenemos que ser fieles a Dios, ¿no es cierto? Definitivamente. Tenemos que ser fieles a Jesucristo que murió por nosotros, ser fieles, leales, íntegros. Pero si Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, la mejor manera de ser fiel a Cristo es guardando sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Jesucristo? La ley de Dios, hermano. Estamos en un círculo donde caemos exactamente en lo mismo. Jesucristo, hermano, es el dueño y el Señor de los 10 mandamientos. ¿Y saben por qué, hermano? Porque la ley de Dios es el eje donde están incluidos todos los problemas y todas las determinaciones de la vida. De tal manera que tenemos que ser fieles a Dios en la observancia de su santa ley. Le voy a recordar que la ley de Dios, los 10 mandamientos, fueron diseñados para ser guardados eternamente. Yo no sé, hermano, dónde se van a meter los pastores y los evangélicos y los sacerdotes y los obispos y los cardenales que siguen diciendo que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario y que los cristianos no tienen necesidad de guardar la ley. ¿Dónde dice eso, hermano? La ley de Dios fue diseñada para ser guardada eternamente. La ley, hermano, sí se puede guardar. A veces cuando nos sentimos acorralados por nuestros primos hermanos, decimos, está bien, la ley no se puede guardar, pero el Señor nos va a ayudar a guardarla. Pero hermano, no seamos tan duditativos. No seamos tan zigzagueantes. Definitivamente Dios hizo una ley y esa ley sí se puede guardar. Es más, Dios espera que nosotros guardemos su ley. Voy a leerles Ezequiel 36, 26 para que se desbarate de una vez por todas ese mito de que la ley no se puede guardar. Dice Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón de piedra es el que no puede guardar la ley. ¿Me están entendiendo? Pero dice aquí, el Señor va a quitar ese corazón de piedra y nos va a dar otro tipo de corazón. ¿Cuál es el corazón que nos va a dar el Señor? Un corazón de carne, un corazón que pueda sentir. Ahora dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, oigan esto, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Señor, y yo pregunto, después de leer esto, ¿seguirá usted diciendo que la ley no se puede guardar? ¿Acaso no dice aquí, yo pondré en vosotros un corazón nuevo para que andéis en mis leyes y en mis estatutos, para que los puedan guardar? Repito, hermano, los mandamientos del Señor fueron diseñados para ser guardados. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Es la ley de Jehová perfecta o no es perfecta? Lo dice la Biblia. Dice el versículo 11, tu siervo además es amonestado, y en guardar los mandamientos de Dios hay un gran galardón. Hermano, esto nos sigue diciendo, nos sigue restregando en nuestras propias narices que Dios hizo una ley para ser guardada. Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te hará exaltar sobre todas las naciones. Una vez más, el Señor nos confirma de que la ley que Él dio sí se puede guardar.
Yo quisiera terminar acá, pero voy a leerles 2 versículos más para afianzarles y fortalecer este asunto de que sí tenemos una ley que guardar. Proverbios 4:4 dice, guardad mis mandamientos y vivirás, dice el Señor. Guarden mis mandamientos. Y si el Señor te dice, guarda mis mandamientos, es porque esa ley sí se puede guardar. Así lo dice, ¿no? Guarda mis mandamientos y vivirás. Génesis 26:5, una prueba sustancial y objetiva de que cualquier persona puede guardar los mandamientos del Señor. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Hermano, ¿Abraham guardó la ley o no? Y Dios tenía tanta confianza en Abraham que dijo, yo sé que él, después de muchas cosas, él seguirá guardando mis leyes y mis estatutos como siempre lo ha hecho. Mis amados, los 10 mandamientos no son una escalera, no son 10 peldaños para alcanzar la salvación. Si usted está pensando que la ley lo va a salvar, usted está totalmente equivocado. La ley no salva a nadie, nos salva a Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero hermano, no veamos entonces la ley como 10 peldaños para librarnos de cualquier terremoto. Los 10 mandamientos, señores, tampoco son 10 prohibiciones. No es que Dios quiere amargarnos la vida prohibiéndonos 10 cosas. Los 10 mandamientos no son los 10 caprichos de Dios. Los 10 mandamientos tenemos que verlos nosotros los cristianos como 10 formas de vivir mejores y felices en este mundo. Los 10 mandamientos es una cerca de protección que Dios nos da. Pero lamentablemente la gente no sabe ni qué son los 10 mandamientos. Y se ponen a buscar en el catecismo 10 mandamientos que no son ni 10 mandamientos porque fueron adulterados totalmente. Señores, los 10 mandamientos son 10 principios que involucran todas las actividades de la vida diaria. Todo lo que usted hace y lo que deja de hacer o lo que piensa hacer, todo está contemplado en ese marco extraordinario que son los 10 mandamientos. Mis amados, oigan lo que le voy a decir ahora. Los 10 mandamientos nos dicen todo lo que tenemos que hacer y de la mejor forma. No se me duerman en este punto. Los 10 mandamientos nos enseñan cómo adorar al verdadero y único Dios del universo. Sin los mandamientos usted no puede saber cómo adorar al Señor. Los 10 mandamientos nos ayudan, nos enseñan cómo reverenciar al Dios del universo. Nos enseñan también cómo tratar al prójimo, cómo relacionarnos con el vecino, con la suegra. Señores, los 10 mandamientos nos ayudan y nos enseñan cómo administrar el tiempo, cómo cuidar el cuerpo, cómo manejar las finanzas, cómo tratar la familia, cómo cuidar la mente para no enloquecernos, cómo cuidar las pertenencias que Dios nos ha dado, cómo disfrutar del ambiente en el cual nos desenvolvemos, cómo superarnos, cómo ser felices, cómo evitar la enfermedad, cómo sobreponernos al fracaso, cómo prepararnos para la eternidad y sobre todo los 10 mandamientos nos enseñan cómo llegar a Jesucristo para tener el perdón de nuestros pecados. Yo me atrevo a decirles en esta mañana, mis amados, que si algún día nos quitan a nosotros los cristianos toda la Biblia y nos dejan solamente los 10 mandamientos, con eso es suficiente para llegar al reino de los cielos. Porque, hermano, los 10 mandamientos nos enseñan acerca del poder y la justicia del Dios Todopoderoso. Los 10 mandamientos nos llevan a contemplar la obra redentora de Jesucristo. Los 10 mandamientos nos enseñan la grandeza y el poder del Espíritu Santo para santificarnos diariamente. Hermanos, entiendan lo que le voy a decir ahora. Los 10 mandamientos, cada mandamiento, oigan esto, cada mandamiento, uno por uno, cada uno es como un caudal inmenso de felicidad espiritual. ¿Qué podemos ver nosotros, hermanos, en cada mandamiento? Ya se me están distrayendo. Cada mandamiento, hermano, debemos ver en cada mandamiento un caudal de riqueza enorme para fortalecernos espiritual y físicamente. Cada mandamiento, hermanos, es un verdadero tesoro. Y ahí van los tesoros nuestros. Estos son nuestros tesoros. Dios nos da a nuestros hijos, ¿verdad? Hermano, entonces, detrás de cada mandamiento podemos ver nosotros un caudal inmenso de felicidad. Cada mandamiento es un tesoro. Y si usted era fanático de ver las películas antiguas que hablaban de los piratas y los tesoros, hermano, cuando un pirata agarraba un tesoro, ¿qué encontraba? Cuando destapaban ese cofre, ¿qué es lo que encontraban? No solamente joyas, bueno, joyas, anillos, zarcillos, crucifijos, copas, rubí, diamante, perla. Oye, hermano, 20,000 cosas conseguían. Ese era un verdadero tesoro. ¿Quién no va en esta época a querer conseguirse un tesoro?
para salir de las deudas. Pero hermano, cada mandamiento es un verdadero tesoro. Si usted analiza cada mandamiento, usted se va a sorprender que es más allá de lo que dice el mandamiento. Por eso decía David, Señor, abre mis ojos y miraré y contemplaré las maravillas de tu ley. Amén. No es simplemente no matarás. Hermano, detrás de cada mandamiento hay un caudal inmenso de bendiciones. Yo pregunto, señores, ¿qué pasaría en todo el mundo? ¿Qué pasaría en esta ciudad específicamente si cada persona se propone a partir de mañana comenzar a guardar los 10 mandamientos como lo dice el Señor? ¿Qué podría pasar, hermanos, en el mundo? Pero supongamos que alguien diga, me es muy difícil guardar los 10 mandamientos, voy a guardar 5 solamente. ¿Habrá cambio en el mundo con guardar solamente 5? Por supuesto que sí, hermano. Y si hay una nación que dice, no podemos guardar los 10 mandamientos, vamos a guardar solamente 1, ¿habrá cambio en ese país? ¿Sí o no? Hermano, aunque se guarde 1, el cambio es enorme, del cielo a la tierra. Se lo voy a demostrar con la siguiente experimentación. De los 10 mandamientos, agarremos por ejemplo, nada más que el octavo. ¿Qué dice el octavo mandamiento? Si es que lo recordamos de memoria. Esto no es un catecismo, hermano. No estamos en la clase de catecismo, pero ¿qué dice el octavo mandamiento? No hurtarás. Oigan esto, hermano. Si en todo el mundo la gente se propone a guardar solamente este mandamiento, habría un cambio enorme en todo el mundo, hermano. Porque en primer lugar, hermanos, no habían ladrones. ¿Saben ustedes en las cárceles qué cantidad enorme de personas hay y cuál es el delito preferido de la humanidad? El robo. Si en este momento se le perdonara el robo a todos los que están en la cárcel, hermanos, ¿saben ustedes cuánto se vaciarían las cárceles? El 75%. El 75% de todos los que están en la cárcel están ahí por ladrones. Cuando estamos diciendo ladrones, vamos a ver, hermanos, en qué consiste robar. El 75%, señores, de las cárceles estarían vacías. Entonces, en segundo lugar, podemos robar, o mejor dicho, podemos nosotros prestar dinero. No podemos robar, tengan cuidado. Robar significa, hermano, apoderarse de lo que no nos corresponde. Pero entonces, hermano, robar podría significar también apoderarse de algo que se nos ha prestado. O sea, usted no ha entrado a una casa a llevarse algo, simplemente legalmente se lo prestaron. Pero si en el mundo se guardara correctamente el octavo mandamiento, entonces, hermano, nosotros podríamos libremente prestar a cualquiera persona. Podemos prestar dinero, podemos prestar libros, podemos prestar CD, podemos prestar ropa, prestar, hermano, lo que sea. Porque la gente nos lo va a devolver. Porque pedir prestado, que yo te lo traigo mañana y pasan 7 años, usted no lo regresa, eso es un robo. Es un robo legal, categórico, social, pero es un robo. ¿Me están entendiendo? O que usted le dio amnesia, así como dice aquí el hermano, le dio el Alzheimer, no lo entregó, bueno, ahí se justifica, no, pues se le olvidó. Pero no deje que le dé el Alzheimer. Entonces, hermano, pedir prestado y no devolver ya es un robo, es una forma de robar. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo comienza entonces la sociedad a cambiar? En segundo lugar, o en tercer lugar, nadie sacaría copias ilegales. Oye, hermano, yo no sé si estoy apretando demasiado ahora este asunto. Nadie sacaría copias ilegales ni del internet, ni de las casas editoras, ni de ninguna parte. La gente respetaría lo que es derecho de autor. ¿Se dan cuenta, hermano, a dónde vamos? Entonces, con solamente guardar un mandamiento, miren ustedes, hermano, qué cambio tan grande se comienza a ver. Si se guardara ese mandamiento, en cuarto lugar, hermano, no existiría el plagio. ¿Saben ustedes qué es plagio? Plagio es que alguien hizo una obra, hizo cualquier cosa, o cantó una canción, lo que sea, o la compuso y ahora llego yo la presento públicamente diciendo que eso es mío. Eso es un plagio. Y el plagio, hermano, está contemplado dentro de la violación del octavo mandamiento. En quinto lugar, hermano, se acabaría la manipulación de información, que es la base de lo que es la estafa, el fraude y el engaño. Me refiero a esas letricas chiquiticas, ¿verdad?, que aparecen en los documentos. Usted va a firmar un documento y una cantidad de letricas tan chiquiticas que usted no puede perder tiempo en esas tonterías. Pero en esas tonterías está el engaño, está el robo. Usted lo que está es firmando su propia sentencia, lo están robando. Por eso, hermano, hay que leerlo todo. Y cuando compren una medicina, lean todo, porque le pueden robar hasta la salud. En sexto lugar, hermano, se acabaría la calumnia y la difamación. Si en todo el mundo se guardara ese mandamiento de no robar, se acabaría la calumnia
o la difamación. O sea, la calumnia o difamación es la mejor forma de robarle a una persona su reputación, su buen nombre, su prestigio, su dignidad, su honor, hasta el empleo se lo pueden robar dando un mal informe. ¿Y cuánto cuesta, hermano, una difamación? Simplemente una simple llamada, media hora hablando de esa persona y ya le quitó toda su reputación. ¿Es un robo o no es un robo? Le están robando su dignidad, su honor. En séptimo lugar, mis amados, si en el mundo se guardara ese octavo mandamiento, solamente ese, se acabaría el desperdicio en las fábricas, porque muchos empleados van y simplemente hablando de un lugar para otro, le mandan a hacer un trabajo, le dan el material, lo desperdician. Y hermano, el material que no le pertenece, usted lo está arruinando, le está robando a esa empresa la capacidad de producir y tener más empleados para que tengan suficientes necesidades espirituales y físicas también. Entonces, hermano, se le quita el tiempo a las personas, se le roba el tiempo hablando, se le roba el tiempo charlando, desperdiciando material. En octavo lugar, hermano, si se guardara el octavo mandamiento solamente, se acabaría la inflación, la especulación, el cobro excesivo de impuestos, la excesiva ganancia en los negocios. Ya usted no tendría que pagar $4 por media hora en un parqueo cuando va a un hospital. Hermano, ese robo se acabaría definitivamente. En noveno lugar, hermanos, robo es también aprovecharse de la necesidad ajena para sacar provecho, ya que esa persona no tiene otra alternativa. En otras palabras, una persona está pasando por una situación difícil, entonces tiene unas ciertas pertenencias, y usted sabe que el hombre o la persona tiene necesidad, pero usted se aprovecha y usted le ofrece lo menos posible para obtener eso que le están ofreciendo. Yo pregunto, hermano, delante de Dios, ¿es un robo o no es un robo? Es un robo, pues se está aprovechando de una necesidad ajena. Entonces, hermano, si esto se guardara, no existiría el remate, no existiría la liquidación, el embargo o el bloqueo. En décimo lugar, hermano, se acabaría el abuso legal de tramitaciones, que es lo que se conoce como burocracia. Porque hay ciertos organismos que usted, para sacar un simple documento, tiene que pasar por 20 departamentos. Y cada uno le cobran estampilla, le cobran impuesto acá, le cobran acá. Y finalmente, señores, después de una larga procesión de varios meses, al fin le entregan su documento. Si se guardara ese mandamiento, como lo dice el Señor, esa burocracia, señores, se acabaría definitivamente. Número 11, habría sentido común y habría misericordia en el mundo en lo que es el asunto de cobro de servicios de emergencia y de salud. Hermano, nadie se explica cómo es que ciertos arreglos bucales o dentales tengan que sacar algunos $4,000, $6,000, $7,000. Hay operaciones, señores, que pueden costar $20,000, $60,000. ¿Es eso justo, hermano, delante del Señor? ¿No es un robo? Solamente los privilegiados, los que pueden tener ese dinero, podrían hacer ese tipo de operaciones. El que no lo tiene, que se siga muriendo. Mis amados, llegará el día cuando se va a acabar. También, señores, radiografías innecesarias. Saque y saque sangre sin ninguna necesidad. O sea, todo ese, hermano, ese sentido inhumano se acabaría por completo. En 12º lugar, hermanos, robar también es no darle al niño el tiempo que necesita para estar con sus padres. Los niños, hermanos, fueron diseñados por el mismo Dios para que de cierta edad a cierta edad necesiten el tiempo de sus padres. ¿Me están entendiendo? Y cuando un papá, hermano, tiene tantos compromisos y se mete en tanta deuda y tiene que pasar horas y horas en trabajos extra, le está robando al niño lo que la naturaleza oficialmente le está dando a esa persona. Le están robando el niño que le corresponde, o le está robando el tiempo que le corresponde. Y ese tiempo es para conversar con ellos, para reír, para hacer cosas, para caminar, para salir, para comer, para informarse cómo va el colegio, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Pero, señores, si no se hace, le estamos robando al niño el tiempo que le corresponde. Ahora bien, en el ambiente familiar sucede exactamente lo mismo. Los esposos y las esposas le pueden estar robando a su pareja los derechos que de por sí deben tener. ¿Me están entendiendo ahora? ¿Y quieren entenderlo? Ese es otro asunto, ¿no? No solamente quieren entenderlo, quieren aceptarlo. Los esposos y las esposas tienen que tener mucho cuidado para no robarle los derechos que a cada uno le pertenece.
Por ejemplo, las mujeres y los hombres, después que se casan, tienen todavía derecho a seguir estudiando. Si usted le impide que su señora vaya a estudiar, usted le está robando un derecho que le corresponde a esa mujer. En el hogar, hermano, necesitamos también tener nuestro dinero aparte para poder gastar. Después que se reparte, se saca lo del diezmo, se saca para los elementos necesarios de la casa. Ahora esto es para ti, mi amor, y esto me quedo yo con él. Entonces, señores, todo es para compartir. Cuando no se hace esto, se le está robando a la pareja un derecho que le pertenece. Necesitamos, hermano, en la pareja, la libertad de salir. La esposa puede decir, mi amor, me voy a hacer tal. No, no te vayas, te quedas en la casa. Usted le está robando ese privilegio que ella tiene. Los papás también tienen el derecho de visitar a su mamá. No solamente las señoras van a visitar a la mamá, los esposos también pueden ir a visitar a la mamá y nadie tiene que meterse en ese tiempo. Necesitamos tiempo para comunicarnos. En la pareja se necesita tiempo para descansar. Y hermano, la correspondencia también es algo privado. Nadie puede robarle correspondencia a la señora para que usted lee primero la carta, ve de qué se trata. Nadie en el hogar debe violar la correspondencia de nadie. Si esta carta llegó para ella, no la abra, hermano, esa es de ella. Muchos amenes. Sí, hermano, cada quien debe respetar la privacidad. Los niños también tienen derechos en sus casas, ¿no? No hay que estarle abriendo la cartera ni nada, hermano. Y sabe una cosa, hermano, en el hogar también los esposos y las esposas tienen derecho a opinar. Las abuelitas de la casa tienen derecho a opinar. Todos tenemos derechos que deben ser respetados. Escoger la religión. Ningún esposo tiene que decirle, esto no es la religión que te enseñamos. Hermano, en el hogar todos tenemos también derecho a ponernos bravos. Y a veces se nos quita este privilegio. No, usted se calla. Hermano, tenemos derecho de levantarnos y protestar, aunque sea bajo la cama, pero necesitamos protestar. ¿Estamos claros? Eso, hermano, eso es guardar a grosso modo ese mandamiento. El secuestro, el rapto, hermano, también es un robo delante de Dios, porque a la persona se le quita la libertad, se le quita la independencia. No devolver el diezmo, ¿es un robo o no es un robo? Y el Señor lo dice claramente, que estamos robando a lo que le pertenece al Señor. Ahora, ¿la flojera será una forma de robar? ¿Sí o no? Hermano, yo pregunto ahora a los empleados, ¿llegar tarde al trabajo es robar? Bueno, habrá ocasiones cuando hubo problemas y llegó tarde, ¿no? Pero hay empleados que están habituados, es un hábito, hermano, llegar siempre media hora después. Pero a la hora de salida, ahí, hermano, el reloj está funcionando bien. Media hora antes ya están saliendo. En fin, hermanos, no hacer el trabajo legal que le corresponde también es un robo delante del Señor. Si usted lo pone en esta línea para hacer tantas cosas y usted puede hacer un poco más, hermano, ¿por qué no hacer un poco más? Dios espera que nosotros demos más de lo que se nos está exigiendo. Desperdiciar el tiempo, estar hablando ociosamente en las horas de trabajo es robar el tiempo a los demás y robar el tiempo también a la empresa. Robar también, hermano, es copiarse en los exámenes, jóvenes. Llevar cosas solapadas en la cartera o en la mano o de lo que sea, hermano, también es otra forma de robar. Porque usted se está apoderando de una calificación que no le pertenece. Usted tiene que valer lo que sabe. Si no, hermano, está haciendo fraude y está robando. Robo es también salarios injustos. Robo es falsas medidas, exceso de trabajo y poca remuneración, balanzas defectuosas, contratos cuestionables. En fin, hermano, y por lo último, robo es vivir de los demás pudiendo trabajar. Sí, hermano, nadie dice amén, pero hay mucha gente involucrada en este asunto. Robar es vivir de los demás pudiendo trabajar. Muchos son especialistas en vivir de la caridad, vivir de la limosna, de la asistencia social, en fin, hermano, vivir de cualquiera menos del trabajo. Ahora bien, les he mencionado todo esto, hermano, por lo siguiente. Yo les decía, si las personas solamente se dedican a guardar aunque sea un solo mandamiento, el cambio en la sociedad es un cambio brusco, ¿verdad? Miren, solamente con guardar ese octavo mandamiento, miren todos los cambios que habrían en el mundo. Ahora, ¿cómo será si se guardaran 2, 3, 4 y si se guardan los 10 mandamientos? Señores, si hoy los seres humanos guardan los mandamientos, van a tener más bendiciones de las que están recibiendo. Porque el Señor dice, Dios es tan bueno que hace que su sol y su primavera venga para justos y pecadores. La gran innovación de todo esto es que cuando una persona
acepta a Jesucristo como su Salvador y Redentor, cuando una persona abandona el pecado y viene a los pies de Cristo, instantáneamente viene el Espíritu Santo y agarra esa ley que para uno es imposible de guardar. El Espíritu Santo guarda la ley y la estampa en nuestro propio corazón. Y a partir de ese momento las personas ya viven de acuerdo a la voluntad del Señor. No han tomado pastillas, no han ido a un psiquiatra, nada, pero el Espíritu Santo es el que ha hecho ese trabajo grande y maravilloso. A partir de la conversión, mis amados, el creyente vive con gozo, con espontaneidad, los privilegios que encierran los 10 mandamientos del Señor. La única manera de guardar los mandamientos es aceptando a Jesucristo, porque el Espíritu Santo agarra esos mandamientos y nos capacita internamente para guardarlos en cualquier momento. Entonces, cuando eso sucede, no más robo, no más palabras groseras que salen de la boca, no más blasfemia, no más ociosidad, no más suciedad o desorden, no más libertinaje, ni vicios degradantes, ni ninguna forma de conducta indecente. Ahí es donde se cumple lo que dice el apóstol San Pablo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas a través de Cristo Jesús. Hermano, las cosas son nuevas 100%. El Espíritu Santo, hermanos, al fijar la santa ley de Dios en el corazón, no solamente cambia una persona, cambia familias enteras, cambia barrios, cambia naciones por completo, hermano. El Espíritu Santo es el que ha transformado naciones enteras, pero siempre cuando se le dé oportunidad al Espíritu Santo. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera, porque este es un punto, hermano, que yo quiero que ustedes se lleven bien claro, porque esto lo vamos a necesitar dentro de poco tiempo. Lo que es la importancia de vivir a la altura de los 10 mandamientos. Para el siglo XV, ustedes saben, los que han estudiado la historia eclesiástica, para el siglo XV, la Iglesia Católica había logrado un objetivo maravilloso para ellos, que era tener una hoguera encendida en todas las principales ciudades de Europa. Así que había hoguera en Salamanca, había hoguera en Segovia, en Sevilla, en París, en todas partes, hermano, en Europa. Habían hogueras listas para quemar a los protestantes. Pero, hermano, ante esa situación, el único lugar seguro para los protestantes, para los que querían vivir de acuerdo a la ley de Dios, era Suiza. Suiza, hermano, en el siglo XV fue el único país que abrió sus puertas a los protestantes. Pero especialmente la gente comenzó a congregarse en Ginebra. Centenares de refugiados llegaban todos los días a Ginebra, y muchas de esas personas venían exactamente con lo que lograron sacar en su propio cuerpo. La única ropa que llevaban era la que llevaban puesta. Así, hermano, que en poco tiempo Ginebra estaba atestada, estaba apiñada de protestantes que querían vivir una vida de acuerdo a los 10 mandamientos. Y la gente que llegaba todos los días, que eran centenares, eran gente sola, eran huérfanos, ancianos, inválidos, gente hambrienta. Pero también venían profesionales. Venían profesores, maestros industriales, venían muchos médicos, venían muchos abogados. Señores, gente brillante, pero estaban huyendo de la persecución de la Inquisición. Ahora, ante la emergencia que se estaba produciendo en Ginebra, ese apiñamiento de gente, aparece el reformador Juan Calvino. Y Juan Calvino dijo, la única manera de ayudar a esta gente es con el amor, la justicia y la misericordia que encierran los 10 mandamientos. ¿Y saben ustedes, hermanos, qué hizo el reformador Juan Calvino? Juan Calvino, señores, lo primero que hizo fue dividir la ciudad de Ginebra en varios distritos, lo que se llaman los cantones, varios distritos. Pero en la mente de Juan Calvino, él veía esos distritos como iglesias. De tal manera entonces que la única manera de atender esos distritos, o la iglesia que tenía en la cabeza, era creando o atendiendo o determinando nuevos diáconos y diaconisas. Así que Juan Calvino, señores, preparó diáconos y diaconisas y cada uno lo fue ubicando en los diferentes cantones de Ginebra. Luego, hermano, logró conseguir préstamos para los industriales, para los artesanos, los estudiantes y los profesores que habían venido. Entonces se comprometieron a enseñar lo que sabían. Los artesanos, los artistas, hermanos, ellos solamente hacían durante todo el día lo que tenían que hacer, o sea, enseñar. La salud pública era atendida como asunto prioritario y era la mejor salud que existía en Europa en el siglo XV. Los resultados fueron maravillosos, porque por varios siglos, Ginebra, la capital de la libertad religiosa,
llegó a ser en toda Europa la ciudad más limpia y más saludable. ¿Me están escuchando? Una ciudad que se propuso guardar los mandamientos se convirtió en toda Europa en la ciudad más limpia y más saludable. Porque eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes qué hacían todos los días? Se suponía que tenían que hacerlo. En Ginebra todos los protestantes todos los días barrían bien su casa y la limpiaban. Pero una vez a la semana, en todo el barrio salían a lavar las calles y le echaban agua, le echaban jabón. Señores, eso nunca se había visto, pero eso lo hicieron un grupo de gente que amaba a Dios y tenía los 10 mandamientos en su propio corazón. Ginebra, hermanos, llegó a ser una ciudad próspera, limpia, saludable, segura, atractiva, una ciudad espiritual. Por todas partes habían iglesias, por todas partes había alabanzas al Señor. En el siglo XV, en Suiza, no habían robos, no habían ladrones, no habían atracos, no había monopolio, no había embargos, no habían crímenes. El único castigo que era severamente enfrentado y castigado, valga la redundancia, enérgicamente, era la ociosidad. Parece ser que, hermanos, que ese es el único pecado que todavía persiste en muchos cristianos. Ya no robamos, no matamos, no hacemos 20,000 cosas que antes hacíamos, pero seguimos siendo flojos como antes. Ese es el punto. Pero entonces, hermanos, a la hora del día, durante las horas del día, en Ginebra, todos estaban trabajando, todos estaban estudiando y muchos estaban aprendiendo un nuevo arte, un nuevo oficio. Juan Calvino decía: la ociosidad y la vagancia son una ofensa pública y una burla para toda la nación. De ahí entonces, hermano, que todo vago, todo ocioso era severamente castigado. Y siempre que Juan Calvino tenía que predicar a las multitudes, a esa vasta muchedumbre de gente con necesidades, siempre Juan Calvino tenía 3 versículos que no fallaba o no cesaba de recordarles. El primer versículo era Proverbios 10:4. La mano de los diligentes es la que enriquece. ¿Solamente se enriquece quiénes? La mano del hombre que es diligente, el que sale a trabajar, el que evita la ociosidad. Ese es el que va a salir adelante. Luego citaba el Salmo 128:2. Cuando comas el trabajo de tus manos, serás dichoso y te irá bien en todo momento. ¿Qué quiere decir Juan Calvino con esto? Bueno, lo que dice la Escritura. Cuando usted logre conseguir con sus propias manos lo que está consumiendo, usted va a ser una persona feliz y va a ser dichoso. Y será prosperado en todo momento. Y el tercer texto que nunca faltaba en los labios de Juan Calvino es 2 de Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, definitivamente deje de comer también, no coma. Si no quieren trabajar, no coman. Hermanos, Ginebra llegó a ser entonces una ciudad totalmente bendecida, porque vivió fiel los mandamientos de nuestro Señor. En Ginebra se vivía los 10 mandamientos. Y hermanos, ¿saben ustedes qué dice la Biblia en cuanto a las ciudades que se preocupan por guardar los mandamientos? Le voy a leer Deuteronomio 28 del 1 al 3 y luego, bueno, con esto es suficiente. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿Se cumplió en esto en Suiza o no? Por supuesto. Dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Hermano, eso es una bendición que espera todo aquel que se preocupa por guardar los mandamientos de Dios. Ahora oigan la contraparte. Mientras Suiza prosperaba cada día, mientras Ginebra, hermano, era el centro industrial de, por así llamarlo, el mundo de aquel entonces, ¿qué pasaba en el resto de Europa? ¿Qué estaba pasando, hermano, más allá de las fronteras de Suiza? Hermano, ¿qué pasaba con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica seguía quemando alegremente y torturando a todos los que leían la Biblia. La Inquisición no cesaba. En segundo lugar, seguían inventando falsas doctrinas para atemorizar al pueblo, como es la doctrina del infierno, un fuego que nunca se apaga según ellos, el purgatorio, el limbo, la excomunión, el interdicto, o sea, doctrinas, hermanos, que atemorizaban a la gente. Así que por causa de ello, la Europa vivía un clima de miedo, de terror, de angustia, de pobreza, de miseria. Hermano, totalmente contrario a lo que estaba sucediendo en Suiza. La iglesia de Roma, hermanos, ¿saben ustedes? Y esto lo saqué de un libro católico y lo saqué también del Conflicto de los Siglos. Ambas cosas se cruzan en cierto momento. Pero lamentablemente hay que aceptar que la Iglesia Católica estancó la ciencia durante la Edad Media. Muchos científicos fueron quemados en la hoguera.
simplemente porque decían lo que la iglesia no decía. Bibliotecas enteras eran quemadas alegremente por los sacerdotes. Muchísimos jóvenes intelectuales, muchachos que podían dar demasiado al mundo por sus conocimientos y sus capacidades, fueron obligados a encerrarse en los monasterios para ser sacerdotes de esa infame orden que apareció llamado los monjes mendicantes. ¿Saben ustedes qué se ocupaban los jóvenes mendicantes, los frailes mendicantes? Iban descalzos las 24 horas del día, si es posible, por toda Europa, andrajosos y hambrientos y flacos, hermano, tocando puerta y puerta, pidiendo limosna para sostener la iglesia. Y cuando ese dinero llegaba a la iglesia, era simplemente para mantener los caprichos, los crímenes y las aberraciones sexuales de los sacerdotes. Señores, pero lo más triste de todo esto es que con ese afán de quemar gente, de quemar protestantes, la iglesia convirtió en muchos criminales a muchos niños que inocentemente entre 9 y 12 y 14 años fueron involucrados con ellos. Se les ofreció el cielo, se les ofreció el perdón de todos sus pecados, con solamente delatar, saquear y amargarle la vida a los que hablaban mal de la iglesia católica. En este sentido, dice el don de profecía, a los niños se les enseñó a odiar, se les enseñó a espiar, a delatar, a traicionar, a asesinar y a robar las propiedades de los protestantes. Mis amados, ¿a qué conclusión quisiéramos llegar en esta mañana? Como decíamos al principio, el fin de todas las cosas se nos está acercando. El glorioso día de ver a Jesucristo en la nube del cielo, hermano, ya casi es un hecho. Estamos viendo que la venida del Señor lo tenemos casi a las puertas. El día de ver a Jesús en gloria, hermano, está muy cerca. Pero únicamente los que sean fieles a la luz que han recibido de la palabra de Dios y los 10 mandamientos serán los que estarán capacitados para estar ante la presencia de Dios. No olvidemos en esta mañana, mis amados, que Dios tiene una ley de 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos fueron diseñados para ser guardados. Nosotros, la Iglesia Adventista, somos un pueblo que por más de 150 años, casi 170 años, hemos estado diciendo que somos los que guardamos los mandamientos y tenemos la fe de Jesús. Y ojalá que sea verdad. Porque cuando hablamos de mandamientos, a veces nos concretamos solamente en el sábado. Pero a veces por intemperancia, por la manera de que estamos viviendo, estamos violando el resto de los mandamientos del Señor. Pronto, señores, los juicios de Dios van a venir sobre esta tierra. Dios quiera que cuando esto suceda, podamos estar en paz con el Señor. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy es un día, hermano, para consagrarnos al Señor. Hoy es un día para venir a Cristo. Como decía al principio de este sermón o de este mensaje, hoy le ha tocado fuertemente a los hermanos en Japón. Le ha tocado en muchos lugares. Hermano, mañana no sabemos dónde va a pasar. Pero si esto nos pasa en esta ciudad, hermanos, que hoy estemos en paz con el Señor. El Señor nos cuide, proteja nuestros vecinos inclusive, proteja nuestra familia y nos dé el gozo el Señor de algún día ver a nuestro Dios cara a cara. Amén.